Estamos desarrollando una serie temática que es el estilo de vida del nacido de nuevo. Sí, hemos venido desarrollando esta temática ya durante varios fines de semana. El primero de estos temas pues estuvo enfocado en el efecto que produce la palabra de Dios en aquel que ha nacido de nuevo, basado en lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8, porque es lo que el Señor demanda, ¿no? Entonces, pero también teniendo en cuenta lo que el Salmo 19 nos dice, lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Dice que la palabra de Dios es la que convierte el alma, la palabra de Dios es la que nos hace sabios, dice hace sabio al sencillo, la palabra de Dios es la que alegra el corazón, la palabra de Dios es la que alumbra los ojos o nos da entendimiento, nos indica por dónde seguir, y la palabra de Dios es la que nos capacita e implementa cada día para que nosotros seamos justos como Dios quiere que seamos. El segundo tema que desarrollamos es la utilidad que tiene la palabra de Dios para la vida de aquel que ha nacido de nuevo, basado en lo que dice la carta a Timoteo, en segunda a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre en toda buena obra. El tercer tema que estuvimos trabajando es acerca del por qué la palabra de Dios es infructuosa o no hace efecto en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Entonces miramos algunos aspectos. El primero de ellos es cuando nosotros no la recibimos o no la escuchamos con fe. El segundo es que hay un obstáculo que impide que también produzca su fruto, y es cuando nosotros tomamos la decisión de confiar más en lo que a nosotros nos parece, de confiar más en nuestro propio consejo, como dice Jeremías en el capítulo 7 del 23 al 24, que no escucharon la voz del Señor, sino que caminaron en sus propios consejos, y que en la dureza, y esa, pues eso que produce, dureza de corazón, y lo cual trajo como efecto que en lugar de avanzar, sus vidas retrocedieron. El pueblo de Dios se echó para atrás. Y otro aspecto es que los afanes de la vida, como dice la parábola del sembrador, hacen que se ahogue la palabra de Dios y que no produzca fruto. Entonces, hasta allí hemos visto en esta serie temática del estilo de vida del nacido de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que es conocido, porque yo sé que es conocido, pero no está de más siempre el poder profundizar en lo que el Señor demanda de nosotros. Y es acerca de las disciplinas espirituales, porque el que ha nacido de nuevo practica las disciplinas espirituales, hace parte de su estilo de vida. Entonces vamos a hablar de 3 disciplinas que son importantes. La primera y vital, el devocional. Todos los que estamos aquí sabemos que es un devocional, ¿cierto? Bueno, entonces no vamos a hablar de nada desconocido, pero sí muy importante. Entonces les invito a que vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 34, versículos del 1 al 10, por favor. Y el que quiera leerlo en voz alta, le agradezco. Éxodo 34, versículos del 1 al 10. ¿Alguien lo tiene? Rafael, por favor.
Vale, muchas gracias. Bueno, esta parte de la historia conocemos, ¿no? Es ese encuentro personal de Moisés con Dios. Pero hay varios elementos importantes en este pasaje que nos permiten a nosotros entender realmente en qué consiste el devocional. Y lo primero de ellos es entender que el devocional es una cita con Dios. Y lo más importante es que ¿quién programa la cita? ¿Quién programa esa cita? El Espíritu Santo. Bueno, en el texto bíblico vemos que ¿quién es el que está diciéndole qué es lo que debe hacer? Dios. La cita la programa Dios. Por eso es tan importante, porque el devocional no es algo que nosotros programamos como muchas veces pretendemos hacerlo. A veces nosotros ajustamos la agenda. Resulta que el devocional es más bien el Señor programando la agenda y diciéndole: necesito verme contigo, como le dice a Moisés. Dice: prepárate y sube al monte y ven, y le da todas las especificaciones. Y algo muy importante que nos permite reflexionar este pasaje: yo sé que todos nosotros de alguna u otra manera alguna vez hemos tenido que cumplir a citas, ya sea una cita médica, ya sea una cita con una persona muy importante, de un cargo muy importante. Cuando usted programa ese tipo de citas, ¿usted llega tarde? No, ¿verdad? Usted se esfuerza al máximo por estar incluso antes de la hora, para no quedar mal. Y por eso es importante que lo evaluemos, lo miremos desde este punto de vista, porque si el Señor ha preparado esa cita para nuestro encuentro, a veces para nosotros nos es fácil aplazar la cita, reprogramarla, decir: no, a esta hora no voy a poder, mejor la corro, la pospongo para el fin del día, en fin. Y de hecho que aquí lo vemos, el Señor fue muy específico y le dijo a Moisés: no a la hora que tú puedas, le dijo: de mañana, de mañana. ¿Por qué es tan importante que nosotros miremos todos esos detalles? Porque el Señor es de detalles. Si hay algo que nosotros como hijos de Dios podemos ver a la luz de su palabra, es que Dios es de detalles. Y hay cosas muy importantes. También, ¿qué vemos en este ejercicio de Moisés? En esa disposición. El Señor le dice: prepárate. O sea, Moisés no podía ir y presentarse como nada. Tenía que seguir esas instrucciones. Él debía ir preparado. El Señor le dijo: bueno, alisa las piedras, porque eran tablas de piedra, y de alguna u otra manera todas las instrucciones para presentarse delante del Señor. Y para nosotros presentarnos delante del Señor tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque es una cita muy especial y de pronto a veces, si yo no me dispongo para hacerlo, cualquier cosa que pueda presentarse o se me olvidó, hace que como que no cumpla realmente el propósito de ese tiempo con el Señor, que me disipe, que me distraiga. Si nos damos cuenta, en el versículo 2, me encanta, en el 3, dice: y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. En este pasaje, el Señor es muy específico en decir que es una cita a solas. Yo sé que el devocional es un espacio, a veces nosotros tenemos nuestros tiempos en conjunto. A veces hacemos nuestro tiempo de altar familiar y decimos, o hacemos un devocional en familia, o de pronto tenemos una célula
de edificación y de pronto dijimos, vamos a tener un tiempo devocional o en el movimiento, vamos a hacer lo que sea. Pero el devocional en sí es una cita a solas, es individual. Es individual. Y el Señor aquí le dice a Moisés que no se aparezca con nadie más. Ahora, uno entiende el contexto porque pues la presencia del Señor descendía y obviamente nadie más, porque Moisés era el hombre a que el Señor escogió para toda esa misión que le encomendó, porque la presencia de Dios pues descendía y el que estuviera ahí, que no estuviese santificado, preparado, sencillamente iba a perecer. Pero también es importante entender que era un tiempo en el que Dios quería estar solo con él. Y también que me llama mucho la atención que habla incluso de que no, ni las ovejas, ni los bueyes, absolutamente nada estuviera pastando por ahí, comiendo. ¿Qué quiere decir? Que no haya nada que nos distraiga. Porque cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y si lo vamos a buscar con disposición, a veces nosotros somos expertos en tener toda la agenda, ¿no? Y entonces uno a veces se dirige a la presencia del Señor, pero sus pensamientos están divagando en todo lo que tiene que hacer en el día y está pensando en muchas otras cosas. Esos son esos distractores que impiden que nosotros realmente podamos aprovechar y disfrutar ese momento con el Señor, esa cita que Dios programó para estar conmigo, porque fue Dios el que la estableció, no fui yo el que decidió, fue Dios el que la estableció. Entonces, me encanta mucho lo que la palabra de Dios nos permite aquí, como reflexionar en esos detalles, porque es lo que el Señor espera que nosotros como sus hijos y como su pueblo realmente entendamos, para que nuestra comunión y nuestra relación con Él cada día realmente pueda ser más profunda y más efectiva y produzca lo que el Señor quiere que se produzca en nosotros. También es importante tener en cuenta algo, y es que el Señor le dice a él que se presente que alice las tablas. ¿Sí? Recordemos que cuando Moisés, en el primer encuentro, el Señor le había dado las tablas y ¿qué pasó? Él las rompió, las destruyó, porque se llenó de ira, porque cuando descendió del pueblo, el pueblo estaba haciendo todo lo contrario al Señor, pero el Señor vuelve y lo llama y le dice, sube. Y algo que es importante, porque nosotros cuando vamos a la presencia de Dios en el tiempo devocional debemos ir con todas las herramientas necesarias. ¿Cuáles son esas herramientas? La Biblia, una libreta, una agenda o un diario donde yo voy tomando nota de lo que el Señor a través de su palabra me va dando. Y aquí me pareció algo muy importante porque él le dice a Moisés que prepare y aliste esas tablas, las cuales él va a volver a escribir lo que él ya había escrito inicialmente. Y nosotros debemos presentarnos con estas herramientas delante del Señor, pero lo más importante está que es nuestro corazón, porque el Señor, más que en lo que yo puedo escribir en la agenda o en la libreta, es lo que el Señor graba en mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas de Cristo, escritas no con tinta, sino con su Santo Espíritu. Y podemos leerlo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 3. Busquémoslo, por favor. Quien lo tenga ahí a la mano, por favor. Así es.
Entonces, cada uno de nosotros es ¿qué? Una carta de Cristo. Cuando yo voy a la presencia del Señor, y de hecho porque el Señor así lo ha prometido, ¿no? Él ha prometido cambiar y transformar mi corazón, quitar todo corazón de piedra para convertirlo en un corazón de carne, dice la palabra de Dios. Y en él grabar su palabra, para que en mí haya la disposición como pueblo de guardarla, de vivirla. Entonces, estos elementos son supremamente importantes, que nosotros los tengamos en cuenta a la luz de lo que ella misma dice para nuestro tiempo devocional. También, si seguimos mirando en el mismo libro, en los versículos que siguen, el versículo 5, dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y esta parte es para nosotros muy especial, porque el Señor no incumple la cita. Dios nunca incumple. Él llega a tiempo, todas las veces necesarias. Y yo sé que de pronto nosotros podemos decir, pero yo puedo buscar al Señor en cualquier momento. En todo el tiempo que yo lo invoque, lo voy a encontrar. Es verdad, pero el devocional es esa cita primordial porque Él la programó. No es cuando yo le estoy pidiendo cita al Señor, sino cuando Él la estableció. Y por eso lo hace tan importante, que nosotros aprendamos a darle prioridad y a darle esa importancia al Señor. Si nosotros podemos cumplirle a personas que nos parecen importantes, mayor aún a Dios, que es nuestro Dios. El no posponerla, el no postergar. Y algo que me llama mucho la atención en este versículo, y dice, y estuvo allí con él. Y me recuerda mucho lo que dice Apocalipsis 3:20, cuando dice el Señor: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le gusta y Dios dispone pasar tiempo, y un tiempo especial, un tiempo de calidad, no a los afanes, no a las carreras. Una cita médica, ¿cuánto dura? Los médicos 15 o 20 minutos, y usted de paciente dice, ay no, eso uno quiere que lo escuchen, y usted de paciente quiere contarle todos los días todo lo que se le ocurre al médico, pero el médico tiene solamente 15 o 20 minutos para atenderlo. Y uno se queja y dice, ay no, y es que yo no le puedo decir al médico, no le pude contar que también me dolía. En cambio, el Señor quiere estar con nosotros, tiene el tiempo para estar, y como dice aquí, estuvo allí con él. El Señor dispone todo el tiempo necesario para estar con nosotros. Por eso el disponer nuestro corazón es supremamente importante, porque no se trata de cumplir una cita a las carreras de 15 o 20 minutos, donde yo como que en ese tiempo traté de ponerme al día y ya cumplí, sino donde realmente disfruto de ese tiempo con el Señor, de eso que Él ha preparado para mí, porque era conmigo solamente lo que Él ha querido hablarme, enseñarme a mí. Y esto es lo que la palabra de Dios nos permite a nosotros destacar o resaltar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros en nuestros afanes de la vida, pues terminamos, a veces uno dice, no, yo cumplo con Dios, que esa es la otra, ¿no? Infortunadamente hoy en día, con tantas herramientas tecnológicas que se han diseñado para llevar un mensaje,
que realmente son reflexiones, porque lo que uno comparte esas pequeñas cápsulas y lo que se difunde a través de redes, eso no son devocionales, son mensajes de reflexión. Es una pequeña cápsula, es una dosis chiquita. Y que a veces uno dice, no, ya, lo leí, lo escuché, eso no dura ni 5 minutos. Y ya uno dice, hice el devocional. No nos engañemos a nosotros mismos, porque el devocional es pasar tiempo con Dios, cumplirle a Dios en esa cita. Esas cápsulas sirven, nos dan uno dice, bueno, el mensaje es importante. Bueno, si le gustó el mensaje, más bien métase con el Señor entonces y profundice en lo que la palabra de Dios le está hablando. Pero no piense que ya por haberlo escuchado o el que nosotros compartimos que ya se le quitó el nombre devocional, sino que se le puso reflexión bíblica por la misma razón. Porque muchas veces nosotros como que leemos ahí y ya uno, con esto ya recibí mi porción de parte de Dios. Y no es así. No es así. Por eso devenga tiempo. Y lo más importante es que el Señor cumple. El Señor pasa ese tiempo con nosotros. El Señor nos permite disfrutarlo a Él a plenitud. También, si miramos en los versículos que siguen del 6 al 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué miramos en estos versículos? Que en ese tiempo que Moisés estaba con el Señor, él empieza a hacer una descripción de todo lo que Dios es. Un reconocimiento de lo que el Señor hace. Y esa es una actitud de alabanza. Él alaba. Cuando nosotros reconocemos a Dios, porque aquí comienza a describir muchos de los atributos del Señor, es eso es alabar. Y Él lo que está haciendo es eso, honrar el nombre de Dios. Y esto se va produciendo de una manera natural, no es forzada. Como muchas veces, a veces nosotros lo aprendimos, ¿no? Yo sé, por ejemplo, cuando yo no sabía cómo orar, porque a uno le enseñaron un modelo de oración y uno lo que hacía era repetir cosas de memoria, entonces le dan ciertas instrucciones y como esas instrucciones eran basadas en un acróstico, entonces yo cada vez que iba a orar, entonces pensaba cuál era la primera letra, qué era, qué significaba, entonces, y uno empezaba por ahí como en el orden del acróstico. Pero nuestra relación personal con Dios no puede estar ceñida como que dice, bueno, primero esto, segundo esto, tercero esto. No, es lo que el Señor nos va guiando y de una manera natural va produciendo a través de su Santo Espíritu. Y aquí en Moisés lo vemos. Esa alabanza se va produciendo en ese encuentro con el Señor. A medida que va pasando ese momento y ese tiempo y entonces de su corazón sale todo lo que él empieza a expresarle al Señor, reconociendo verdaderamente ese Dios que está delante de él, reconociendo todo eso que Dios es y todo lo que Él hace. Y este es supremamente importante. Y el siguiente versículo, que lo vemos en el versículo 8, dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y aquí está también otro elemento dentro de ese ejercicio que nosotros hacemos en el tiempo devocional, adorar. Y mire que describe algo muy importante, porque sencillamente Moisés, ¿qué es lo que hace? Bajar la cabeza es humillarse, rendirse. Y adoró, dice la palabra de Dios. Y entonces, de alguna u otra manera, en esa disposición, teniendo presente delante de quién es que Él está,
reconoce cuán necesitado, cuán vulnerable, cuán débil es y todo lo que solo el Señor puede hacer. Y en el versículo que sigue, que es el 9, entonces lo vemos a él: Señor, si yo he hallado gracia delante de ti. Entonces, y saca su lista de peticiones, la súplica. ¿Qué hace él? Suplicar. Todos estos elementos hacen parte de esos tiempos que nosotros pasamos con el Señor. Y no necesariamente pues dice primero, segundo, tercero. Pero sí es importante que nosotros meditemos y evaluemos cómo estamos en este ejercicio, en esta disciplina que es tan importante para nosotros. Y el por qué no puede ser una cita a la carrera, el por qué no puede ser entonces el tiempo que yo quiero, si es el tiempo que el Señor dispone para estar conmigo. El por qué definitivamente nosotros debemos aprovechar que el Señor quiere estar con nosotros y pasar tiempo con nosotros. Y viene lo que a todos nos encanta. En el versículo 10 dice: y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, ¿qué viene? La respuesta de parte de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos habla? Bueno, su palabra, importantísimo. A través de su palabra Dios se comunica con nosotros. También Dios se manifiesta. A veces en medio de esos tiempos el Señor trae sus promesas o el Señor hace milagros. Y entonces nosotros pues cada vez más estamos convencidos de que realmente el Señor ha escuchado. Pero todo esto hace parte de esa dinámica espiritual tan importante que es el devocional. Y a través de este pasaje de Éxodo, el Señor como que nos recrea todos esos elementos que son necesarios. Por eso no puede ser un tiempo a la carrera, ni tampoco en conjunto, ni con los distractores, sino un tiempo de intimidad, un tiempo de nosotros cumplir esa cita al Señor. Y vamos a mirar dos disciplinas más que en este pasaje encontramos, lo vemos allí, destacamos al final. La otra disciplina es la alabanza, la alabanza. Vamos al Salmo 95, por favor, versículos del 1 al 5. Salmo 95, del 1 al 5. Voy a leerles a ver en esta versión. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y aquí está lo que demanda de nosotros la palabra, en la palabra de Dios. El que nos acerquemos al Señor en una actitud, con la mejor disposición de alabarle. Y aquí vamos a hacer claridad. Y es que la alabanza no está sujeta a entonar cánticos, canciones movidas,
que producen o mueven en nosotros emociones de alegría. La alabanza es la actitud de nuestro corazón para reconocer a ese Dios. Lo que hay en nosotros que se puede exteriorizar. No es seguir la letra de una canción. Y hace parte de una disciplina porque es necesario que yo también la ejercite. Es necesario que yo también la ejercite. ¿Por qué razón? Porque a través de la alabanza yo le estoy expresando al Señor lo que realmente Él es para mí. Estoy reconociendo todo eso que en verdad Dios es y hace. De hecho, bueno, la mayoría de los salmos, no todos, pero en su gran mayoría son salmos de exaltación al Señor, dando ese reconocimiento a esos atributos de Dios. Y no es como se dice movernos por la canción. Las canciones, muchas de las canciones que entonamos son inspiradas o en textos bíblicos o hay algunas que son de la inspiración propia de cada autor. De hecho que esto es supremamente importante porque la alabanza, y como lo vemos en la palabra de Dios, nosotros cuando le entonamos cántico al Señor, no podemos hacerlo porque nos dejamos llevar por la melodía que nos gusta o porque esa canción ha sonado tanto en mi cabeza, así como muchas veces nos pasa que se queda una letra grabada y lo único que uno hace es repita y repita y repita. Sino que como dice el Salmo 47:7, ¿qué dice? Cantad con inteligencia, con entendimiento. Cuando nosotros queremos alabar al Señor, realmente es de lo que nace desde lo más profundo de mi corazón y yo quiero expresarle al Señor. Yo compartía una anécdota ayer. Cuando yo llegué a la vida cristiana, hay muchas canciones que tienen nombres y como uno es nuevo, no hay muchas cosas que no conoce. Entonces hay una canción que decía en el coro, oh moradora de Sión. Pero en esos ritmos que son muy movidos, yo no entendía qué era lo que pronunciaban. Entonces cuando yo lo entendía, era algo así como lavadora, ¿sí? Entonces yo cantaba así como lo entendía. Cuando yo ya vine, porque empezando que no tenía ni idea qué era decir eso, oh moradora de Sión, ¿sí? Entonces, claro, yo decía, Dios mío, qué vergüenza, qué es lo que uno está, y nos pasa. Bueno, ahora gracias a Dios por la tecnología que las letras se proyectan, pero en esa época todavía no habían estos proyectores. Entonces uno a veces repite porque le parece, ay, sí, pero ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo. Y la alabanza por eso no es eso, no es seguir la letra de una canción porque sí, sino realmente con entendimiento, con inteligencia, el reconocer a Dios, quién es Él para mí, qué es lo que Él hace por mí. Por eso la palabra de Dios, yo siempre digo, si usted no sabe cómo orar o cómo alabar al Señor, bueno, los salmos son una herramienta muy útil. Tienen mucho contenido y cosas que lo lleva a uno a buscar en el diccionario. De alguna u otra manera yo tengo que ejercitarme en eso. Si hay una cosa que yo no entiendo, pues debo acudir para saber qué es lo que le estoy diciendo a Dios. E incluso muchas veces nosotros entonamos canciones y yo digo, y no sabemos lo que pedimos. Si uno dice Señor, y uno se deleita porque le gusta la melodía, pero a veces en las canciones ni siquiera uno es consciente de lo que le está diciendo. Dice Señor, quebrántame. Yo digo, y no sabes lo que pide. Si uno canta con mucha, porque se mete uno en la melodía y uno, pero por eso es importante. Todo lo que nosotros le expresamos a Dios tiene que ser con todo nuestro ser y eso involucra nuestra mente, ¿sí? Nuestro intelecto
Y también obviamente nuestras emociones, porque el Señor nos hizo emociones y a través de las emociones expresamos el amor, el afecto, la alegría o la tristeza. Sí, pero tiene que ser muy conscientes. Y miramos también en los versículos que siguen. Bueno, algo que es importante tener en cuenta, que lo destaca también, los elementos que incluye la alabanza. La alabanza implica que nosotros tengamos una actitud de festejo, de gozo. Cuando yo alabo, es por eso, produce eso, regocijo. Y lo vemos aquí en el Salmo 95. Porque es algo que se exterioriza. Por eso digo de una manera natural. Si yo estoy triste, pues es difícil que yo pueda expresar el regocijo. Pero yo lo que hago es pedirle al Señor que me devuelva el gozo de su salvación y que su espíritu me sustente para que en mí produzca de una manera muy natural ese gozo, esa alegría, ese reconocer qué es lo que Él ha hecho en mí. Porque no se trata de fingirlo, de aparentar que yo estoy alegre, no, porque pues no tiene sentido. Sí. También es algo activo, la alabanza es activa. Y en el Salmo 98, la palabra de Dios también nos habla acerca de muchos elementos que incluye la alabanza. De hecho, miraba en los versículos 6 del Salmo 98, dice: aclamad con trompeta y sonidos, bocinas delante del Rey Jehová. El 4 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. O sea, se exterioriza. Tú danzas, tú aplaudes, tú levantas las manos, pero eso es algo de alguna u otra manera que el Señor y el Espíritu de Dios produce de manera natural. Y es importante que nosotros ejercitemos. Ahora, la alabanza, por eso digo como disciplina, porque yo no solamente alabo a Dios cada 8 días o cada vez que tengo reunión en la iglesia. Así como el devocional, yo dispongo un tiempo, está el tiempo, esa cita con Dios. Yo también puedo tener mis tiempos a solas con el Señor para alabarle, para expresarle toda mi admiración a Él. Porque a veces nos condicionamos a un programa de ministerio y eso no es sano, igual como el ayuno. El ayuno es una disciplina, pero yo no puedo solamente, porque a veces de pronto no puedo en los horarios que está estipulado en la agenda, pero yo puedo programar mi tiempo de ayuno a solas. Hace parte de una disciplina. Entonces aquí la alabanza es igual. Y también nos dice el mismo Salmo en los versículos del 3 al 5, ¿por qué debemos alabar? Dice el 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Por qué debemos alabar? Porque Él es nuestro Dios y Rey. Es Dios sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado, pero es también mi Rey, el que señorea aquí, el que gobierna aquí. Es digno de mi admiración, es digno de toda gloria, de toda honra. El versículo 4 dice: porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. ¿Qué hay? ¿Qué existe que Dios no lo haya creado? Él es el dueño absolutamente de todo. Yo soy obra de Él. Existo por Él. Y si he sido creada para la gloria y la honra de Él. Por eso le debo a Él mi alabanza. Y también el Salmo, ¿qué se me hizo el versículo? Dice el Salmo 100,
el Salmo 150. Salmo 150, el versículo 6 dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, si yo vivo, si yo respiro, si la creación misma, porque eso también lo describen los salmos, que las aves entonan cántico al Señor, imagínense los animalitos, ¿sí? Mayor aún nosotros, que el Señor nos ha dado entendimiento, que nos ha dado esa facultad para razonar y entender las cosas con mayor razón. El poder exaltar, el poder glorificar el nombre de Dios. Y ahora otro elemento que también es importante y hace parte de la disciplina, desde las disciplinas espirituales, y están en los versículos que siguen en el Salmo 95 del 6 al 7. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La adoración. Y aquí volvemos y hacemos claridad. La adoración no es ese tiempo donde se pone la música suavecita, así más calmadita, y entonces estoy adorando al Señor. No. La adoración es una actitud de tu corazón que incluso se manifiesta y se representa físicamente, como lo hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Dice, y entonces Moisés bajó su cabeza y adoró al Señor. ¿Qué implica? Humillarme delante de Dios. Buscando el significado de adoración en hebreo, dice que es una actitud de encorvarse, de arrodillarse, o sea, de caer ahí rendido delante del Señor. No es movido en la emoción de la canción adorada, o sea, esas canciones que a veces uno dice, ay, son tan lindas. Bueno, sí, son lindas, pero la actitud está en mi corazón, implica eso, el rendirme, el humillarme delante de Dios, el postrarme. Sí. Es un tiempo para nosotros recibir de parte de Dios. Es un tiempo donde el Señor, a través de su presencia, ministra nuestras vidas, donde nos llena, donde a través de su Santo Espíritu ministra en nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Él y decimos, Señor, aquí estoy, yo me rindo a ti. Hay canciones que cantamos y le decimos, yo me rindo a Él y yo me rindo a Él, pero es solamente aquí para allá. Porque a veces nuestro corazón no está humillado delante del Señor. Sigue imponiendo su voluntad, sigue queriendo hacer lo que le parece. La adoración es eso, es rendirnos, humillarnos, decir aquí me entrego, Señor, yo no soy nada. Tú lo eres todo, te necesito. Y el Señor habla y el Señor ministra, por eso encontramos a veces en los salmos esos cambios que está de pronto acá desahogándose el salmista y cuando menos hay una pausa ahí como que, y entonces es unos cambios y uno dice, pero aquí ¿qué pasó? Bueno, eso, el Señor lleva a que uno se humille, se rinda y entonces comienza a ministrar en tu interior y entonces como que te oxigena el Señor, como que a través de su Santo Espíritu comienza a ministrar, a enseñar, a hablar y te levanta otra vez. Entonces, la adoración es supremamente importante y necesitamos ejercitarnos en ello. Nos cuesta mucho. Y tampoco necesariamente, o sea, decir, ay, bueno, todo el mundo se arrodilla, yo me arrodillo, porque vuelvo e insisto, es algo que nace primero y debe estar en nosotros, en nuestro corazón, esa disposición, ese reconocer que yo sin Dios no soy nada y que Él es todo para mí. Entonces,
necesitamos trabajar en estas disciplinas espirituales. Y como lo dice aquí el Salmo 95, nos recuerda, ¿por qué? Porque nosotros somos, dice aquí el versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Porque yo soy ¿qué? Oveja y Él es mi pastor. Yo soy su pueblo y Él es mi Dios. Y eso es algo que yo tengo que tenerlo no solamente grabado en mi mente, sino que debe procesarse y bajar a mi corazón de tal manera que de una forma natural se manifieste. No porque yo me sienta obligado o presionado a hacerlo, sino porque el Espíritu de Dios y la palabra de Dios cobran vida en mí y me direcciona a eso, a vivirlo. En la palabra de Dios encontramos distintos ejemplos de hombres que adoraron al Señor. Abraham, Moisés, David. Vemos en el Nuevo Testamento de los leprosos que el Señor sanó. Uno se devolvió y adoró. Y todos de alguna otra manera caían rendidos delante del Señor. De una, yo reconozco quién es Dios. Juan el apóstol. Pero también nos hace una recomendación, una advertencia que es importante tener en cuenta, porque el ser humano de una manera natural es muy dado a endiosar cosas y a humillarse delante de cosas. Y quiero invitarles a que vayamos a Apocalipsis 22 del 8 al 9 y lo leamos, por favor. El que lo tenga, por favor, lo lee en voz alta. Ok, bueno, aquí vemos al apóstol Juan, a quien el Señor le reveló y le mostró todo lo que vemos en el Apocalipsis y eran cosas sobrenaturales. Y aquí en esa revelación, dice él, inmediatamente fue y quiso humillarse delante del ángel. Pero el ángel le dice, ten cuidado con lo que haces. Cuidado porque yo no soy digno de eso. El único digno de adoración es ¿quién? Dios. Y eso debe estar muy presente en nosotros. Porque infortunadamente a veces por esa necesidad que hay en el mismo ser humano de reconocer que hay alguien superior a sí mismo, la gente fácilmente tiende a dejarse llevar y a endiosar e incluso a los ángeles. Y la palabra de Dios nos dice que no, el único digno es Dios. Entonces debemos pedirle al Señor que guarde nuestro corazón de tal cosa y que en verdad se produzca una adoración genuina. Entonces, para concluir, vamos a leer Jeremías 29, del 12 al 19. Jeremías capítulo 29, versículos del 12 al 19. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Perdón.
hasta ahí. Hasta ahí. Qué pena, era hasta el 13, pero bueno, era el contexto. Es que me equivoqué y leí 19, pero no es 13. Recordar realmente el propósito de Dios, siempre con nosotros. Y como lo dice aquí en Jeremías 29, cada uno de nosotros vamos a tener que hacer un compromiso con el Señor, ¿sí? En lo que implica el ejercitarnos cada día en estas disciplinas, porque esos son evidencia de que realmente yo he nacido de nuevo, de que realmente el Señor es el que gobierna en mí, de que realmente el anhelo y el deseo que hay en mí es vivir para Él. Y como dice aquí en los versículos del 12 al 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que esa disposición que haya en nosotros no sea fingida, no sea obligada, sino que realmente se produzca de una manera natural a través del Espíritu Santo de Dios que lo produce en nosotros. Entonces oremos, tomemos como referencia este pasaje para pedirle al Señor. Amado Dios, te agradecemos una vez más por permitirnos estar esta mañana, Señor, aquí congregados. Te agradecemos, oh Dios, por tu palabra, a través de la cual, Señor, tú nos hablas, nos confrontas, Señor, nos instruyes, nos redarguyes, nos corriges. Agradecemos, oh Dios, porque en verdad reconocemos, Señor, que necesitamos cada día aprender a dar esa prioridad, aprender a darte esa prioridad en nuestras vidas, Señor, como tú lo demandas, oh Dios. Cada día el poder cumplir a esa cita que tú has establecido para estar a solas con nosotros. El cumplir, Señor, y no postergarla, Señor, y no reemplazarla, bendito Dios. Padre Celestial, permitiendo que los afanes de este mundo nos agobien o sencillamente las distracciones, oh Dios, que se producen muchas veces, oh Dios, en nuestras vidas. Señor, si aún nos cuesta en verdad el poder cumplirte, Señor, en este momento te pedimos, Padre, que nos ayudes en esa debilidad, oh Dios. Si nos cuesta, Señor, darte el tiempo de calidad que necesitamos tener, Señor, a solas contigo. Que nos ayudes, Padre Celestial, aun si es por desánimo, por desmotivación, Señor, por desaliento. Padre Santo, porque tu palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil, Señor. Que sea tu Santo Espíritu obrando en nosotros de tal manera que podamos violentarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, Señor, y en verdad buscarte, Señor, en la mañana como tú lo has establecido, como tú lo demandas, oh Dios. Señor, ayúdanos en ese propósito, bendito Padre, para que así nosotros podamos aprender a disfrutar y a deleitarnos en tu presencia, Señor, para que así nosotros podamos realmente ser, oh Dios, esas cartas escritas, Señor, por tu Santo Espíritu, oh Dios, a las cuales, Señor, tú hablas, oh Dios, cada día, a las cuales tú enseñas, Señor. Bendito Dios, de tal manera que en nosotros se produzca de una manera natural, Señor, el reconocer cada día
tu poder, tu autoridad, tu señorío, tu grandeza, Señor. También la necesidad que tenemos, oh Dios, de ti. El poder humillarnos cada día más, negarnos más a nosotros mismos, menguar para que tú crezcas, oh Dios. Y el poder ser testigos de tu gran poder, Señor, de todo lo que tú haces, oh Dios. El poder aferrarnos a esas promesas que a través de tu palabra declaras. Bendito Señor, el poder permanecer firmes delante de ti. Así también, Señor, te pedimos que nos guíes en una alabanza y en una adoración genuina. Que nosotros no nos condicionemos, no nos limitemos, oh Dios, Señor, para hacerlo. Que no nos engañemos a nosotros mismos dejándonos mover, Señor, por nuestras emociones, oh Dios. Entender que la alabanza es una disciplina al igual que la adoración, que es la forma como nosotros exteriorizamos, oh Dios, y expresamos quién eres tú para nosotros, reconocemos lo que tú haces. Señor, que en verdad nuestra vida misma pueda ser una alabanza de manera continua, Señor, para ti, oh Dios. Padre Celestial, que pueda ser de una forma activa, Señor, constante, oh Dios. Padre Celestial, te lo pedimos, que tu Santo Espíritu obre en nosotros y se cumpla lo que dice en tu palabra, Señor. Que cuando nosotros te invoquemos, Señor, cuando te busquemos y oremos, oh Dios, tú nos oirás. Porque nosotros lo haremos, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, gracias te damos por este tiempo. Encomendamos a ti este resto del día, Señor, que tu presencia, tu gracia y tu favor sean con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.